Hola, ¿qué tal amigos y amigas, hermanos y hermanas? Una vez más bienvenido otra vez a este video sobre las denuncias que estamos haciendo del falso cristianismo de estos últimos tiempos, conforme pues a las profecías de apostasía que estaban escritas pues para este último tiempo justamente. Y bueno, hoy queremos hablar acerca de otro tema que no es menos importante de lo que hemos hablado y que tiene mucho que ver con los otros temas y principalmente con este tema de si la Biblia, es decir, me refiero al Antiguo Testamento, junto con el Nuevo, por supuesto, pero al Antiguo Testamento específicamente, son válidos o no en este tiempo. Está relacionado con esto y tiene que ver con el tema de la inteligencia y la sabiduría. Son la inteligencia y la sabiduría dones, actitudes, eh, digamos, alguna vocación de parte de Dios, viene de parte de Dios la sabiduría. Entonces hoy vamos a ver que es muy eh, frecuente en las iglesias expresiones de, de maltrato, de descalificación pues a la sabiduría y a las personas que tienen cierta sabiduría o conocimiento. Hay un cierto espíritu de desprecio, de, de, de asco pues hacia el conocimiento, hacia la sabiduría, y siempre las personas que tienen este tipo de talento o vocación, don, son tildadas de antiespirituales, de soberbia, de vanagloriosa, cosa que sucede muchas veces, por supuesto, eh, es muy frecuente, muy probable de que las personas que tienen cierto dominio de conocimiento y sabiduría, aunque la Biblia hace un tratamiento aparte entre la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia. Pero es muy probable que las personas que sí tienen este don, estas actitudes, sean personas soberbias, déspotas, con sus hermanos, con sus mismos familiares, trabajadores, compañeros, etcétera, ¿no? Sí, es frecuente, es verdad. Es como aquello también del rico. Los ricos que no son soberbios o que no son mundanos, es muy difícil eh, eh, conseguirlo. Por eso el Señor dijo que difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. Pero eso no quiere decir que no haya personas ricas que sean merecedoras de heredar pues, el reino de los cielos. Entonces, igualmente la sabiduría, pues, la sabiduría obviamente viene de Dios, dice la palabra de Dios, Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero también habla del conocimiento de las personas que tienen mucho conocimiento. La erudición del necio es necedad, pero a ver, precioso en el hombre es la sabiduría. Dice, por ejemplo, un proverbio, Proverbios 11, no recuerdo por ahí qué número es, eh, pero sí la Biblia advierte, es verdad, en contra de la sabiduría, en contra de las personas que por tener un cierto conocimiento, un grado de sabiduría, de inteligencia, se vuelven en contra de Dios, terminan volviéndose en contra de Dios. El caso que la Biblia nos muestra también allá en segunda de Samuel, Aitofel, nos habla cuando Absalón, el hijo de David, se alza contra su padre, contra el rey David, para tomar el poder. Y Aitofel, el hombre más sabio de su tiempo en ese momento, termina apoyando a Absalón, cosa que le costó la muerte. Ahí tenemos un ejemplo claro, pero eso no quiere decir que la sabiduría sea mala. Eso no quiere decir que nosotros debamos maltratar a todas las personas que son sabias ya de por sí con prejuicios, ya preconcebidos, y maltratamos a las personas que son sabias, sobre todo de la iglesia. Eso no implica que tengamos que comportarnos de esa manera con esas personas. Es como lo mismo que hablamos del dinero, pues el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero, dice la Biblia. Pero esto ha sido fácil entenderlo a los pastores, a los líderes, les ha sido fácil entender que sí, que el dinero no es lo que es malo es el amor al dinero. Ellos sí entendieron eso, pero no han entendido que la inteligencia no es mala, la inteligencia también es buena,
que haya personas que normalmente que tienen sabiduría y conocimiento, inteligencia, se envanecen, se soberbecen, se hacen personas déspotas en el trato con las demás personas. Es verdad, sí, eso es verdad, pero eso no quiere decir que la sabiduría sea mala, que el conocimiento sea malo. También la Biblia enseña, y hay que decirlo con claridad, el conocimiento y la vida no son compatibles, lamentablemente. El conocimiento en el hombre, por supuesto. Por eso el árbol de la vida del que se le dijo a Adán que de todos los árboles podrían comer, pero menos de este, porque el día que comiere moriría. Bueno, es también lo mismo. Es verdad, el conocimiento también escribió en Eclesiastés, el predicador Salomón, escribió también que la ciencia trae tristeza, trae dolor. Y es verdad, pues en el hombre sí, porque el hombre y el conocimiento no son compatibles y por eso hay que acortarle la vida a los hombres, porque el conocimiento los hace cada día más atentar contra sus vidas mismas y contra la vida de su prójimo y de la humanidad entera. Ustedes se imaginan un Einstein viviendo todavía, por ejemplo, ¿qué no hubiesen inventado? ¿Se imagina usted? Esas personas con vida. Ya se hubiese acabado el mundo, pues, porque el conocimiento y el hombre no son compatibles, lamentablemente, pero eso no quiere decir que el conocimiento sea malo, porque el principio de toda la sabiduría es Jehová. Dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la deidad, todos los tesoros de la sabiduría están en él. Al sea gloria y riqueza, sus juicios son insondables, su sabiduría imposible de esconder, de sacar a la luz, porque Dios es muy sabio. Uno de los atributos de Dios es su sabiduría, su inteligencia. Él hizo los cielos, dice, con su sabiduría. Puso leyes en los astros. Entonces, no podemos pues apartar el conocimiento de Dios y decir que el conocimiento es del diablo. Es lamentable escuchar a algunos pastores. Yo tuve la experiencia de escuchar a dos pastores que tuve. Me recuerdo uno de esos pastores decía que la fe es la muerte de la inteligencia y la aniquilación de la racionalidad. No, la muerte de la razón, la aniquilación de la inteligencia. Así decía este pastor literalmente. Otro pastor escuché que decía que el espiritual obedece y el carnal razona. Imagínese usted, o sea, la razón siempre está con la carne, imagínese. Los conceptos, los prejuicios, los paradigmas que tenemos, completamente falsos, obviamente. Pero eso no es una casualidad, como ya lo decía, está relacionado con el otro tema. ¿Por qué este tema de la inteligencia? ¿Por qué desafiar y descalificar la inteligencia, la sabiduría, la razón, la racionalidad, pues, dentro de las iglesias? Bueno, porque, por supuesto, las cosas locas que se hacen hoy en las iglesias no aguantan, no requieren, pues, no sostienen, pues, un poquito de racionalidad. Entonces, por supuesto, para evitar que la gente lea la Biblia y razone y averigüe, analice lo que dice el contexto, busque el contexto, yo tengo que borrar primero la inteligencia y la capacidad de racionalidad en las personas para que obedezcan las locuras, disparates, incongruencias que a cada líder de iglesia, llámese pastor como sea, obispo, querubín, apóstol, lo que quieran llamarse, cada cosa que inventan, entonces la gente tiene que obedecerlos y seguirlos. Por eso, por supuesto, el primer paso es borrar de completo, de lleno, la capacidad de raciocinio de cada una de las personas. Entonces, tengamos mucho cuidado, pues la Biblia nos enseña claramente que Dios es sabio y uno de sus atributos es la sabiduría que Él tiene y que Él nos ha dado también. Él nos puede dar también de esa sabiduría a nosotros, como la que pidió Samuel, la que pidió Daniel, la que pidió Salomón. Salomón dice que fue uno de los hombres más sabios. Su sabiduría, por supuesto, lo hizo ensoberbecerse, cómo no, las riquezas y la sabiduría que tuvo. Sí, sí es verdad, pero eso no quiere decir que la sabiduría sea mala. Eso no quiere decir que no se hayan de darle la oportunidad a otros que sean sabios. Entonces, la Biblia nos muestra, pues, siempre que Dios sin ciencia, dice la Biblia también, que Dios está a favor de la ciencia. Dios no está en contra de la ciencia, Dios está a favor. La ciencia prevalece y Dios va a ayudar a las personas que usan la ciencia, porque eso es lo que ha establecido Dios, la inteligencia, la sabiduría,
para hacer las cosas. Con ciencia se hará la guerra, por ejemplo, dice la Biblia también. Entonces, son pues puntos muy claros de que Dios apoya pues la sabiduría y la inteligencia. Así que no nos dejemos engañar. No acepte de esto de ningún líder, de ninguna iglesia, de que usted se le corte, se le cuarte, se le trunque completamente la capacidad de razonar y analizar. Dios le bendiga.